Sean bienvenidos y bienvenidas a La Séptima, Música en Contexto, el podcast, un espacio de divulgación de la escena musical tunjana. Hola, soy Natalie. Hola, soy Jonathan. Y esto es La Séptima. Música en Contexto, el podcast. Tenemos un nuevo episodio. No sé, decidimos cambiar de lugar, pero sigo sintiéndome muy raro. Sí, cambiar de roles. Spoiler alert. Bueno, pues hemos estado como en este traje, ¿no? De estar grabando, de todo esto. Y justo estábamos hablando de lo complicado que es ser artista en el mundo laboral. Y entonces hoy quisimos hablar de eso, de qué se implica ser artista, en este caso músicos, en esa vida laboral. ¿Cómo es todo este ámbito? ¿Cómo se mueve esta esfera? Uy, eso es un tema bastante largo como todos, pero este tema en especial es una generalidad para el músico colombiano. Entonces yo creo que no importa dónde seas, igual te va a servir. Y hasta que nuestra sociedad cambie radicalmente, es como la canción de RBD, es atemporal. Sí. Pero sí es algo que pues, por muchos años no ha cambiado, creo yo, muy poco. No, o sea, no ha mejorado, pero... Se siguen trabajando leyes, se siguen trabajando muchas cosas respecto a la economía de musical, digamos, pero... Bueno. Pero comencemos por el principio. Había un joven de 17 años llamado Jonathan. Una chicuela de 19 llamada Natalie. Entraron a la universidad. Okay. ¿Quiénes son? No, mentira. No, pues que en esa edad, digamos que estábamos iniciando como no solamente en la música profesionalmente, sino también como en este mundo del crecimiento, ¿no? De ser adulto. Ya ahí uno sí se empieza a cuestionar de a pocos, como, bueno, ¿yo qué quiero ser? ¿Qué voy a hacer? De una forma como más, un poco más seria. Y sí, me gustaría como que comentáramos un poquito cuál fue esas expectativas respecto a lo laboral. El rompimiento Sí, que hubo. como pues llegamos, pero ¿qué soñábamos en ese momento que íbamos a hacer cuando termináramos la carrera? ¿En qué íbamos a trabajar? No sé, o sea, como que cuáles eran esas... Sí, pues yo considero que todos, en general, no solamente músicos, sino cualquier joven que está en un colegio y pasa la U, está en una burbuja, ¿sí? ¿En qué burbuja? Uno ve la realidad en su burbuja, ¿sí? Desde ahí. Desde su burbuja. Entonces, ¿por qué me refiero a la burbuja? Porque los adultos lo ven desde afuera hacia la burbuja en el caso de nosotros. Es decir, ellos están trabajando y ven a los estudiantes en el colegio, que es la burbuja, ¿no? Nosotros somos el contrario, ¿no? Desde el colegio hacia afuera. Y vemos oficios en redes, pues sobre todo en Instagram, en las redes, que es más desinformante que ahora. Entonces, no, pero nosotros informamos bien. Procuramos, Lo intentamos. Intentamos. Pero nosotros vemos estos oficios por medio de esta segunda visión, ¿no? De ver desde nuestra burbujita cómo funciona el mundo y idealizamos ciertos oficios en lo musical, por ejemplo, el instrumentista, ¿no? Nosotros vemos a los músicos, en general a mí también pasa, vemos a los músicos como una celebridad famosa desde su instrumento, viviendo de tocar, ¿sí? Viviendo de interpretar compositores. Y bueno, este es como la primer acercamiento que uno tiene con los artistas, como el artista de teatro, ¿no? El más famoso. Después también uno ve que hay agrupaciones, ¿no? Entonces también hay los músicos que hacen parte de agrupaciones y se la pasan viajando, se la pasan tocando en pueblos y todo eso. Eso es muy chévere. Eso es lo que lo engancha a uno, yo creo que primeramente, no sé, si recuerdas que más o menos desarrolla esa idea. Pues, o sea, no sé si es lo primero que lo engancha a uno, porque, bueno, nosotros como músicos estamos bien fritos y nos enganchamos a muchas cosas. Muchas cosas, pues, también. Pero en el aspecto, digamos, laboral, yo pienso que sí. O sea, yo sí creo que todo el mundo, y no solamente nosotros como músicos, sino pues la gente en general, o sea, dependiendo de su oficio. Los arquitectos, ven a los arquitectos como un erudito que está en su estudio, haciendo diseños, Exacto. gana plata haciendo sus diseños. Yo estoy en un colegio que es técnico y mi especialidad era dibujo arquitectónico. Se llama así, técnico en dibujo arquitectónico. Yo tengo un técnico de eso, ahí te cuento. De razón. Sí, entonces yo tengo pues, estudiamos eso, nosotros veíamos taller en la mañana, taller en la tarde, X, ese es el punto. El punto es que mucha gente, muchos de mis compañeros, terminaron estudiando ingeniería civil
o arquitectura por la especialidad, porque como que los orientó a eso. Fuimos muy pocos los que elegimos como otras carreras, otras cosas, y en mi colegio era muy común eso, como que cada taller te impulsaba como a cierta línea, porque pues lo veías durante unos 4 o 5 años, todas las semanas, 3 4 días a la semana, en Claro, doble estabas jornada. Por acostumbrado a ejemplo, ese los de tema. mecatrónica, entonces muchos les gustaba la robótica, entonces terminaban como encausados a eso. En nuestro caso era el dibujo, era el dibujo. Y hubo muchos compañeros que pues entraron, ¿no? A estudiar, ya sea a terminar en el SENA, el tecnólogo, o a otras universidades, pero a esa línea. Y todos iban como con esa idea de Salmona. No sé si conozcan a Salmona. Voy a Claro. poner acá la biblioteca Uy, Virgilio Barco para que me sepan encanta esa biblioteca. qué es ese hombre. Él tiene muchas obras, por ejemplo, el Archivo General de la Nación. Él creo que también lo diseñó. Sí. No, sí, él Sí, también lo sí, diseñó. La diseñó varios. El caso es que todos querían ser Salmona y se imaginaban en eso. Y me acuerdo que una vez hablé con un amigo y me dijo como, parce, uno cree que uno va a salir a diseñar los super edificios y a repensarse las ciudades y los espacios geográficos, y cuando te das cuenta sales para firmar licencias de construcción para que la gente pueda hacer sus horribles construcciones donde los baños no tienen ventanas, donde meten unos baños pequeños debajo de las escaleras, donde no hay los espacios divididos de lo privado y de Bueno, lo no se puede abrir una público, puerta porque está atravesada una pared. porque atraviesan una columna. Claro, para ellos es como algo súper duro, y yo siento que haciendo el símil con nosotros es lo mismo, ¿no? Como que uno llega como con esta idea de, parce, yo la voy a romper, o sea, yo, Clara Schumann, tú, Ludwig van Beethoven, y ya. O sea, ya la hicimos, ya la rompimos. No, Ludwig Black Beethoven. Ay, Ah, mentiras, mentiras, pero sí, el caso es que llegamos como con esa idea, y todo el mundo en general, cuando uno le dice que uno quiere ser músico, ¿cuáles son los presupuestos? Que es un rockstar, que es un vago, que... marihuanero, hippie, Hippie, sobre hippie, todo sí. liberal. Exacto, Y lo peor. exacto, entonces uno entra a la U con esas perspectivas como de oficios mundiales, ¿sí? Con cambios profundos dentro de la sociedad, ¿cierto? Siendo casi como que un pilar dentro de estos oficios. Ahora, cuando uno llega uno se da cuenta que hay gente que tiene todo tipo de diversas creencias, que no son ni hippies, que no son ni marihuaneros, muchos son... Irónicamente es todo lo contrario. Irónicamente es todo lo contrario. Obviamente hay, claramente como en cualquier lugar, pero uno se da cuenta que no es una gran mayoría, no es como que de 45, 30 son marihuaneros, no. No, O sea, de hecho ahí es mínimo. es mínimo, por ahí unos 5, no sé, Sí. y no es ni siquiera algo, yo no lo siento como algo malo, simplemente es un estigma que se tiene sobre, Sí. sobre ese consumo, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que hay gente que viene de procesos bandísticos, de pueblos, gente cristiana, católica, personas de a pie, de barrios, tan altos y bajos que uno... Hay Sí. gente que tiene plata como no tiene plata, hay de todo, ¿sí? Entonces, desde ahí uno ya se da cuenta que no son las figuras tan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Tan Los- transgresoras. Ajá, Sí. sí, Son las figuras, son normales. No es una Somos cosa seres humanos, sí, o sea. completamente normales, ¿sí? Ahora, cuando uno entra a estudiar, lo que tú dices, uno se comienza a preparar, comienza a capacitarse y se da cuenta que no es tan fácil, ¿no? Que hay estandartes muy altos que estudiaron desde niños, por ejemplo, en nuestro caso. O gente que de plano son ya muy talentosos y que para cada categoría, digamos, en nivel, hay un oficio para cada uno. Es decir, los más prodigiosos y virtuosos, casi que o sea, nacieron Sí. con el instrumento en las manos, van para teatro por lo general a veces porque tienen muchos contactos. Pero O ni siquiera... para agrupaciones como también muy clásicas, muy Muy académicas. académicas, sí. Sí, como la filarmónica, como cositas así. Dar ¿no? talleres así por medio de empresas que hacen contratos pues, Ujú. bastante... O se van a otro país. Sí, se van a otro país, pero aún así ellos están en varias plazas. O sea, no es como que de una vez sales de estudiar música y vas directamente a tocar en teatros, no. Sales ellos tienen como ciertas convocatorias y plazas en las que tienen que ganar una fama. O sea, igual que cualquier persona empezar desde abajo, e ir escalando.
por más virtuoso que sea. Además, no solamente por lo virtuoso o virtuosa va a salir salir a tocar en teatro, sino que necesita contactos. Contactos, ¿sí? Sí. Entonces tú puedes, yo creo que hemos conocido varios casos de músicos y músicas que son extremadamente virtuosos y virtuosas, pero son muy reservados o reservadas y no tienen contactos en ningún lado y no lo conoce nadie. Sí soy. Y así pasa, Sí. le pasa a mucha gente, ¿sí? Que puede tocar demasiado, sí, pero si no tiene contactos, si no conoce gente que tenga vínculos con ciertos teatros, no sé, o ciertos talleres, ciertas empresas, no vas a tener un trabajo fijo. ¿Sí? No, eso es que lo bueno sí, claro, o sea, depende también de no solamente de tu nivel musical, que eso es algo muy importante también que como tener en cuenta, ¿no? O sea, no hay que frustrarse porque yo toco súper bien y tal y no tengo el trabajo que esperaba o lo que quería hacer, pues no, o sea, eso depende de muchos factores más allá de lo musical, que si no, ojo, estudie, eso no quiere decir que no sé, oye, hay que Hay que estudiar, seguir siempre pero detrás de eso. sí es como depende de muchos factores, ¿no? Entonces está como lo que tú dices de los contactos, ¿sí? Entonces, los contactos no solamente por el hecho de que te den el trabajo, digamos, como, sí, gente, digamos, Te conocida recomiendo algo así. sino es importante para una persona en general, músico o no, hacer esas relaciones humanas. Cuando tú las haces, son esas personas que en el futuro de alguna forma te van a retribuir porque hay un vínculo y hay una relación, ¿sí? Y te reconocen por. Ayer una amiga nos estaba diciendo que nuestro nombre, ¿no? Digamos Natalie y Jonathan, y el apellido era nuestro instrumento. ¿Y sí? Sí. Entonces, y nosotros vamos, sí, que Paula Chelo, que no sé, sí, Juan o sea, Saxo, todo. exacto, entonces todos tienen como su apellido en el instrumento, o sea, sí, de esto nos definimos, y pues la gente te va a reconocer por eso. Yo creo que una vez estaba en como en una especie de tutoría, vamos a hacer una tutoría, que le pedí a un profe de la universidad de canto, y entonces yo pues le pedí el favor, él me dijo, sí, claro, yo te ayudo con las obras, no sé qué, él me estaba tan. Terminamos la sesión y llegó su estudiante de canto, ese sí era estudiante de canto. Y bueno, yo pues lo saludé, le dije buenos días y ya me iba a ir. Y el profe me dijo, no, ¿cómo así ustedes se hablan? No, venga, los presento, usted tal, tienen que hablarse. Porque es que usted no sabe en qué momento después, mucho tiempo después, se van a buscar. A mí me han ofrecido trabajos en Cartagena, fuera del país, todo eso. Y ha sido gente con los que yo nunca me esperé que me dijeran, pero fue una relación pues que armamos en su momento, ¿sí? Entonces por eso también es muy importante que a veces nos pasa, yo siento que los pianistas somos muy así, Sí, porque somos el más claro ejemplo dentro de las cuerdas. de que somos muy cerrados, o sea, de que no tenemos, aparte porque también por lo musical normalmente tendemos a tocar solos y no con otras personas, no quiere decir que no lo hagamos, o sea, si lo hacemos, deberíamos, claro, pero normalmente es nosotros solos en la cabina, ¿sí? Y estamos loquitos. Y digamos, en el caso de la escuela hay también una cosa que parece una bobada, pero nosotros estamos en cabinas, encerrados, con la misma luz todo el día, ¿cierto? No nos damos cuenta de nada. Pero, por ejemplo, los vientos es muy común, por falta de cabinas, toda esta cuestión, o porque simplemente por el ruido o lo que sea, se salen de las cabinas y tocan afuera. Y ya ellos ya tienen un espacio de interacción. Y si te das cuenta, si hablamos de los vientos, son súper ¿cómo estás? Y son súper parceros. Y toco en esta banda y toco. En cambio, nosotros somos como. Y nosotros Sí, nos sí. conocemos por las clases colectivas que nos obligaban a tener, pero no era Sí. como. Entonces, claro, lo que tú dices, uno entra a la universidad y hay varios rompimientos de cosas idealizadas, como por ejemplo eso, de que uno estudia derecho su carrera y sale a tocar. No, o sea, uno estudia su carrera, pero dentro de esa carrera hay muchos factores que tiene que tener en cuenta. No solamente el propio estudio, sino que te conocer gente. eh, También no solamente estudiar tu instrumento, sino que hay muchas otras materias que tienes que conocer para poder dominar tu instrumento. Porque uno muchas veces cuando ve estos pianistas, violinistas, chelistas, los ve tocando perfecto y uno jura, y promete que ellos solamente estudiaron su instrumento. No, uno tiene que aprender de afinación, tiene que saber cantar. De arreglos.
arreglos, canto, de dirección, armonía, armonía, de literatura musical, un error que fraseo, cometemos un historia. montón. Claro, Porque todo eso, todo. todos esos elementos, esos pequeños elementos convergen en el estudio de tu instrumento. ¿Sí? Mm. Aunque hay casos de músicos que dicen que no. Hay casos de músicos que dicen que no, pero realmente todo converge en una maduración de tu estudio en el instrumento. ¿Sí? Claro. Porque les pongo un ejemplo, así rápidamente. Si yo quiero tocar un estilo clásico, tengo que saber cómo tocaban los clásicos. O sea, cómo tocaba Beethoven, listo. Ya hay historia. Y tengo que Ahora, tengo que escucharlo. escucharlos, ya tiene que ver auditiva y saber, bueno, por lo menos afinar por ejemplo, reproducir el estilo clásico en mi voz sobre el fraseo. El Bueno, canto es el fundamental canto es fundamental. para poder tocarse. Lo que yo canto y reproduzco en mi canto puedo traspasarlo al piano, si se puede. Aunque no lo crean, todos los que de pronto no han estudiado profesionalmente música, se puede, ¿sí? Y ya te acerca más al piano y conoces más por qué ese sonido es así. Ahora, armonía, tienes que saber la armonía de la obra porque tienes que saber hacia dónde va. Y la armonía es un gran spoiler, yo creo, que te dice hacia dónde está yendo la obra y qué quiere transmitir. Y los colores y como también la intencionalidad, ¿no? De cada sección. Exacto. Entonces ya llevamos tres, ¿sí? Que ya desglosé, también se desglosó en varias cosas, ¿no? Sí. También algo así súper rebuscado, pues matemática también. El tema de compases, contar sistemas, contar tiempos, todo eso. No, yo Tienes no que creería llevarlo. que no, yo pensaba que no, pero sí, o sea, yo cuando uno se mete por ciertos ritmos que uno tiene como que analizar y descifrar que son muy complejos, por ejemplo, cuando llega el primer momento en el que te enfrentas al Sí, 3 contra 2. Bueno, Sí, sí, al entonces, 3, el 3 sí, tres contra contra dos es más difícil. el 3 contra 2. No, pues, o sea, el primero que yo llegué, por lo menos para mí complejo, fue el 3 contra 2. O sea, Sí. cuando a mí me dijeron, aquí tresillo y aquí corchello, no, no, amigo, no, no quiero eso. Y entonces, el entenderlo también gráficamente, visualmente, pero también auditivamente, pero también el análisis de, bueno, pero esta es la mitad de esta, entonces estaba acá, pero esta acaba en un tiempo, entonces son muchos elementos disciplinares y pues fuera de la disciplina que Para una. también se requieren. Y cuando tú vas a ese mundo laboral, pues te das cuenta que finalmente sí repercuten y sí inciden en lo que, pues en tu campo como En músico tu campo de profesional. acción, así sea interpretativo, tienes que saber todas estas cosas. Ahora, como siendo más tácitos en cuándo se rompe ¿El sueño? el La sueño que uno visión. tiene como músico intérprete, es cuando uno se da cuenta de que hay un montón de músicos. Ahí uno se da cuenta, no soy el único. Entran 45 acá, pero hay 6 universidades más en Tunja, no sé por decir Sí, algo, sí, ¿no? sí, Y hay 45 más estudiando este semestre. Y el siguiente van otros 45, o sea, claro. se va No, sumando más y más. y hay O gente sea, mucho más preparada, hay gente que, volvemos a lo mismo, tiene más claro este tema desde el inicio, ya sea porque estudió de niño. en otro lado o porque su familia es músico o lo que sea, tiene mayores claridades, pero uno, ser mortal, que llegamos sabiendo lo básico, Lo que uno ve en su básico, burbuja, sí. sí, lo básico y llegar allá, ¿no? Y bueno, uno va pasando como la carrera, ya se va como adaptando, vuelve a entrar a su nueva burbuja que es la universidad, porque la universidad, a pesar de que es más grande, también es una burbuja. Sí. Y entonces ya llega este momento, muchos de los compañeros trabajan toda la carrera, ¿cierto? Ya sean chisgas, ya sean otras cosas, dando clases, bueno, van como metiéndose a este mundo, pero pues uno lo toma como pues soy estudiante, entonces como que estoy estudiando acá y me alcanza para esto y vives con lo mínimo y bueno, estás ahí como en ese tire y afloje y entre todo es bien, ¿no? O sea, es como que uno está contento de lo que tiene, dice, bueno, estoy haciendo música, estoy aquí en este, el otro, pero ya más hacia el final de la carrera, cuando a uno se le reduce como el tiempo de carga horaria, sí, como fija, por decirlo de alguna manera, o sea, que ya dejas de tener las 7 Bueno, 8 sí. materias que ya esto, pues como al reducirse esa carga horaria y al que tú ya termines, o por lo menos fue nuestro caso, no que ya terminamos, ya pues el mundo laboral que en tu caso tú ya tenías, yo más o menos ahí había entrado, se crece exponencialmente, porque es, bueno, ya tengo el súper trabajo ya tengo el tiempo, digamos, para trabajar, así no me haya graduado, que es lo que normalmente pasa. Mucha gente trabaja
dentro de la carrera. Es raro gente que no trabaje dentro de la carrera. Las hay, sí las conozco, pero son muy contadas. Entonces, y uno cuando trabaja dentro de la carrera, no sé, ¿tú cómo pensaste? O cómo lo piensas. Pero es como la cuestión de, tú piensas, bueno, ya estoy trabajando, ya estoy adquiriendo la experiencia, ya todo como que va a ser muchísimo más sencillo. Y entonces van a ver, ya, o sea, ya estoy trabajando, ya fácil, ya, no sé. Y luego uno se empieza a enfrentar a un montón de cosas pues, que no se había dado cuenta, que a medida que avanza en el mundo laboral, pues va notando cosas que no son musicales necesariamente. Entonces, bueno, número uno, no salimos a Mm, ser instrumentistas, spoiler. Número dos, tocamos, sí, sí tocamos en ciertos lados, hay agrupaciones, hay cosas, se hace, pero la salida generalmente es la docencia, es algo muy común, y la chisga. Docencia y chisga, eso es como lo común. Y uno está bien, está tranquilo con eso, pero bueno, lo que voy es que empiezan a aparecer cosas como los temas contractuales, ¿cierto? La salud y la pensión, la- los impuestos, los impuestos, estatutos, leyes, ajá, burocracia, políticas, currículos. Comienza a salir temas de los que uno no vio, ¿cómo decirlo? No, está fuera de lo disciplinar, ¿sí? Está fuera de lo disciplinar, pero es vital para un ser humano adulto funcional, ¿sí? Es también saber eso. cómo gestionar toda tu salud, toda tu economía, cómo funciona la economía, porque realmente pues todos tenemos que saber un poquito de cómo funciona No, cada ajá. mercado y todos los mercados son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces también uno en el colegio, en mi caso, uno no pensaba tanto en el mercado musical, uno veía el espectáculo musical y que uno podía estar allá, pero no pensaba, nunca Mm, se vio en... como una industria. Sí, exacto, uno nunca vio eso como un tema Sí. industrial, sino el arte por el arte, ¿cierto? Sí, Uno sí, lo sí. tiene como muy así, a algunos, no digo que todos, pero algunos lo tenemos Mm. así. Entonces cuando uno, claro, sale, lo que tú dices, se da cuenta que esto es una industria. Es igual que un mercado, igual que cualquier Igual que cualquier negocio, profesión, cualquier cualquier negocio. cosa. O sea, tú dices como, bueno, pero ahorita vamos a hablar, bueno, eso más adelante. Es diferente para algunas cosas, pero más allá es igual Mm, que cualquier cosa, cualquier profesión, digámoslo cualquier así, profesión, sí. que debe tener, o sea, un abogado, un odontólogo, un médico, todos deben tener en cuenta los tipos de contrato, la burocracia, cómo se Eh, maneja, cómo, ¿cómo se llama? ¿sí? Los cortes fiscales que hay durante el año para saber en dónde están los pagos, Los cambios de los cambios, gobierno. exacto, los cambios de política, lo que dependiendo del tema contractual o el gobierno de turno. Entonces, ¿qué es lo que sucede también dentro de la universidad? Algo, retomando lo que habíamos hablado antes, uno entra en muchas materias, ¿sí? Y se da cuenta que por materia también hay Salidas, oficios, es verdad. oficios específicos, hay Sí. muchas más salidas, pero que no necesariamente son salidas que impacten directamente a la fama, ¿sí? O sea, tú no vas a ser musicólogo famosísimo, no. Puedes ser un musicólogo que aporte conocimiento y no necesariamente eres el ser más famoso, ¿sí? Sí. Porque, por así decirlo, aportas desde el anonimato, digamos, para que estos músicos ya más grandes en unos años puedan hacer una composición de acuerdo a esos temas o a esas tesis. Porque eso ocurre mucho. Y no, o pues, perdón. O puede ser reconocido, ¿sí? Pero dentro de Pero en tu nicho, en tu es nicho. a eso voy. O sea, digamos, por ejemplo, esa es otra cosa que uno debe tener en cuenta. Como que la música, lo que tú acabas de mencionar, es muy amplia en cuanto a sus oficios y enfoques, y cada enfoque tiene su nicho. Entonces, por Mm, ejemplo, si yo me meto al lado arreglos de investigativo, o lo que está haciendo investigativo. la musicología, entonces, claro, hay un nicho de investigadores y hay un nicho que se meten ahí y entonces ellos se dedican a investigar y se enfocan a eso, y entre ellos sí hay como unas dinámicas tanto regionales como nacionales de Musicólogos. premiaciones, sí, de musicólogos, también de lugares donde exponer sus tesis, ¿sí? Que son simposios, como cosas así, ese es un nicho. Pero entonces si yo, por ejemplo, me voy por el lado de los arreglos, ¿sí? Eso también es otro tema bien interesante, que también hay su nicho, entonces en el arreglo y la composición. Entonces yo me dedico a esto y lo otro, ¿sí?
o en la docencia. Entonces también, que la docencia también se junta muchas veces con la investigación a veces, pero entonces son nichos. O el artista independiente. También es otro Es otro espacio nicho, donde sí. tú te metes con otros artistas, otros de tus pares, te reconoces en tal y empiezas solo a meterle como a eso. Entonces también es reconocer que no es como una cosa grande y ya, sino que hay Mm. varios aspectos que la componen y incluso en muchos episodios ya lo hemos hablado, uno tiende como con el tiempo a buscar su línea, a buscar hacia dónde uno se va a enfocar, hacia dónde uno va a ir. Habemos locos como nosotros dos que queremos estar en todos, ¿sí? Pero, pero en general sí hay como esa línea y a veces el no comprenderlo no lo entiende, porque yo por ejemplo, quiero meterme a investigar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Necesito contactos? Sí. ¿Necesito conocimientos en arreglos, en interpretación, todo eso? Claro que los necesito, pero mi enfoque va a ser lo investigativo. Investigativo, Entonces, ¿qué necesito? Enfocarme a eso. ¿Cuáles contactos voy a conseguir? ¿De un músico, artista independiente? Pues no, porque él no está metido en eso. dentro de Voy a buscar esos a docentes, lineamientos. investigadores, a investigadores Mm. artísticos, a sobre todo las universidades sirven mucho para ese tema, sí, voy a buscar publicaciones. Entonces también es como no solamente tener los contactos, tal, aprender de todo, Tiene que saber que hacia dónde. dentro de la esfera musical misma hay varias subesferas, ¿sí? Que todas esas alimentan una misma disciplina, que es la música, pero la música en general, pues lo que te digo, tiene varias esferas. Entonces, desde ahí, pues ya hay un rompimiento del ideal de músico que uno tiene, porque se da cuenta que hay muchas disciplinas que todas aportan a la música. Entonces ahí es lo que tú entras a decir. Ahora, entraría yo a ver en cuál quiero aportar, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo como un símil a lo que nos pasa a nosotros cuando entramos a estudiar, ahora es un símil, digamos, con el público general que no Sí, estudia música y no es sí, músico, o sea, la gente sí. común que estudia otras cosas, por lo general piensan que el ideal de uno es ser músico famoso. O sea, pues, no sé por qué todos tienen esa visión. Yo me he topado con mucha gente de muchos lugares, Medellín, Cali, de Soacha, de La Guajira, de hecho también, que siempre dicen, "Uy, pero usted por qué no apunta a ser famoso, que no sé qué, suba Qué TikTok, grande, no suba sé qué. videos de sus canciones, no sé qué". Yo, parce, es que eh, Ese es un... es solamente uno de los oficios que hay más reconocidos, pero hay un montón, ¿sí? O sea, hay un montón y cada uno pues busca aportar El desde de la diferentes. producción musical. Exacto, cada uno busca, por ejemplo, si ustedes han escuchado música de quien sea, saben que hay el que canta y el que lo produce. El que lo produce no es ni la mitad de famoso del que lo canta. Que si ¿Sí? quieren saber más de eso, tenemos un Mm. episodio cuando no. Pero entonces, si se dan cuenta, el objetivo no es la fama en la música, es que eso es lo que la gente tiene un poco como la idea errónea de pensar que la fama y la música está conectada. No, sí es verdad que hay una cierta, ¿cómo se dice eso? Exposición a lo público, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, uno está sometido a que siempre te está viendo varios ojos, pero no necesariamente es todo el mundo. O sea, no todo el mundo está pendiente de lo que haces o lo que no haces. ¿Sí? Claro. Y es en tu nicho. Por ejemplo, maldita sea, citamos muchos episodios, pero es que todos están muy buenos. Como el de los locos de la pedagogía, ¿sí? Cuando el profe Rafael decía, bueno, yo quería ser un rockstar y terminé así siendo un rockstar en mi nicho que era mis colegios. Y es que uno no se da cuenta, pero son más de 1000 niños viéndome. Y 1000 personas es mucha gente, sean niños, sean adultos, sean lo que sea. Entonces finalmente en cada nicho y en cada espacio uno termina teniendo un reconocimiento y una validez. Lo que pasa es que la globalización ha Sí. permitido como verlo todo muy gigante y como que yo lo tengo todo muy a la mano y de pronto que lo que llaman hoy que se romantizan como las cosas, ¿no? Entonces yo romantizo ser músico, yo romantizo tal trabajo, no sé, ser médico, por ejemplo. La gente dice estudias medicina, todavía se sigue creyendo que estudiar medicina es súper guau y no parece chimba, o sea, chimba la medicina es una chimba, pero no saben todos los problemas a nivel laboral que Emocional que tienen, tienen también. Uf, emocional, de salud, de salud. irónicamente de salud, porque un sector que fuma muchísimo son los médicos, porque imagínense estar en turnos de 36 40 horas todo el tiempo, que no deberían permitirlo, pero lo hacen, porque dicen, entre más sacrificio hago yo, mejor médico soy, ¿no? Médico también debería trabajar 8 horas. O sea, no entiendo, hay tanta gente para trabajar, ¿por qué no
se rotan cada 8 horas como en todos los empleos, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos, pero siento que uno romantiza mucho, así como dicen ahora los jóvenes, cada oficio, y lo que tú dices, tal vez por eso, entonces esta idea de la fama, ¿no? La fama, sí. De se queda ahí metida, y no es así. No, no es así. Ahí se da cuenta uno que realmente lo que quiere es aportar a la música. Yo creo que es, la mayoría de personas que yo conocí, músicos profesionales, quieren aportar, ¿sí? Pero ese aporte no necesariamente tiene que ser desde el converger en mucho público, en lo más, sí, millones de personas, espectadores viéndote, sino aportar, como bien decíamos, o a la armonía, o a la historia, o a la musicología, o al análisis, a la investigación. Hay muchos campos. Y todos esos campos, como te digo, nutren en general la música. Entonces, claro, ahí es uno se da cuenta, uff, no voy a salir a tocar piano únicamente. Y si quiero salir a tocar piano, me toca peleármela igual durísimo, ¿sí? Entonces, pues uno comienza a encontrar ciertos oficios que de pronto que uno no conocía directamente y a llamarle la atención. Entonces, en mi caso, mi rompimiento fue cuando comencé a escuchar música colombiana, andina colombiana, y a ejercer como profe. Yo nunca había enseñado, como tal, nunca había enseñado, Sí. y tampoco había escuchado música colombiana. Entonces yo dije, uy, qué chévere la música andina colombiana, pero sé que no es un público muy grande. La música andina colombiana es de nicho, es de acá en Colombia, obviamente. Es de nicho. Sí. Sí. Ahora, hay muchos tipos de géneros musicales colombianos. Sí. En mi caso es el andino colombiano, Sí. ¿sí? Que es más hacia lo académico un poquito, porque viene de la academia, Sí. y es más hacia el centro de Colombia, ¿no? Un poquito, entonces es reducido. Mm. Segundo, la pedagogía. Me comencé a enfrentarme a escenarios en trabajos a enseñar. Mi primer trabajo, de hecho, fue en Motavita. En Motavita, fue en unos talleres que hicimos. Y me di cuenta que me gustaba como transmitir eso. O sea, lo que más me gusta de enseñar, la primera cosa que me enganchó fue que quería saber cómo explicar lo que yo sabía. Yo, ¿cómo hago para descifrar cómo funciona la mente de esta persona y que entienda lo que yo ahora sé? ¿Sí? Entonces, pues, eso fue como lo que me enganchó. ¿Sí? Y ahí pues me fui desarrollando y ya me di cuenta que la pedagogía es otra parte de la música y que no es tan grande, así como estos oficios un poco ya lo que te romantizados. Exacto. Y mi idea. Y pum, Sí. se va. Ahora que lo pienso, pues, haciendo retrospectiva, mira que yo sí nunca pensé en ser como una instrumentista o algo así, no. Yo, ¿sabes qué pensaba? Ser docente de colegios de música. Esa era como mi idea. ¿Por qué? Porque mis papás son docentes de colegio, ¿sí? Bueno, Y, claro. y están vinculados, digamos, de una manera formal, ¿sí? Entonces muy estable. Y entonces ellos como que me decían, sí, sí, o sea, estudio música, todo, siempre fui apoyada. Pero también era como, bueno, pero mire, como salidas laborales, ¿sí? Si había esa proyección, ahora que la analizo mejor. Y entonces yo decía, no, yo voy a ser profe de música. O sea, yo siempre pensé, yo voy a ser profe de música. Yo en ningún momento pensé como voy a ser la super rockstar, no sé qué. No, o sea, yo quería dos cosas. Sí. Ser profe de música y poder tocar las canciones que me gustaban escuchar. O sea, esos eran mis dos propósitos de estudiar música. Sí, era como esas dos cosas. Y lo logré. Pero bueno, y entonces, claro, para mí no fue como tan complejo porque pues yo sabía pues que iba era a eso, ¿sí? O sea, yo iba a eso y cuando yo me presenté a la licenciatura, incluso hay mucho estigma también entre lo que es la licenciatura y el maestro de música. Y yo decía, bueno, pero igual yo voy a ser profe, entonces una licenciatura está perfecto. O sea, la gente me la aguantaba de ingeniero, pero yo era como, está perfecto. O sea, yo digo, pues yo voy a ser docente, perdón. Entonces como que no tuve tanto ese choque. Y yo toda mi vida, y digo, pues no desde que nací, pero sí, yo creo que sí, yo creo que yo tengo no sé, 9 años viendo a mi mamá dando clase, ¿sí? Y cuando tuvimos la oportunidad, o sea, cuando ya, yo creo que es de los 10 11 no sé, ella nos ponía a dirigir los bailes de los estudiantes, nos ponía a hacer las actividades, siempre nos metió mucho en ese mundo de la pedagogía, pero a todos, ¿sí? Incluso a mi hermano que finalmente no le terminó gustando, pero
pero sí, o sea, a mí siempre, siempre, siempre toda la vida fue como en ese mundo de la pedagogía y entonces ella sí es que usted puede hacer esto y lo otro y teníamos, a medida que fue creciendo como mi nivel de madurez académico y todo, mis discusiones y mis análisis también iban subiendo a la par de cómo ella crecía y mi papá también que es docente, como docentes, ¿no? Y ellos hablaban mucho de eso y todo, en la casa siempre fue, no, el Un profe, tema un tema recurrente. relevante en la Y, familia. y siempre, hasta el sol de hoy, era como, bueno, ¿ustedes qué piensan de esta actividad? Y nos hacía hacer la actividad y entonces, no, acá no lo entendimos bien. Nosotros éramos como el conejillo de indios de ellos, ¿sí? Entonces practicaban y luego iban a la clase y mejoraban y ajustaban todo lo que ellos creían que no funcionaba. Y siempre fue un ejercicio colectivo y dialéctico. Entonces cuando yo llegué, pues yo dije, pues ya, yo voy a ser profe, ¿sí? Incluso me acuerdo ok, que es que en nuestra carrera, en nuestro pensum más bien, nosotros veíamos pedagogía hasta el final. Eso ya no es así, eso ya se ve más cerca, más no mitad de sé. carrera, no, no es en séptimo semestre tampoco. El caso es que, bueno, nosotros no veíamos pedagogía, ¿sí? Y yo me acuerdo que en el tercer semestre mi mamá me dijo, usted ya está lista, vámonos al colegio y va a dar su primera clase de música. Y esa fue la primera vez que yo di clase y fue horrible y fue nefasta. Pero di mi clase y entonces igual con el tiempo las cosas fueron cambiando y fui aprendiendo y dije, sí, esto es Lo que querías. lo que yo quiero hacer. Entonces yo siento que yo sí iba muchísimo más enfocada por mi familia Mm, y por lo que como que había tenido en mi entorno de los colegios, siempre, sí. bueno, en mi caso, pues mi papá también es docente, ¿sí? Y también es músico intérprete, por lo Mm, que tocó, bueno, todavía toca en agrupaciones, ¿sí? Agrupaciones de salsa y merengue. sí. Y pues yo siempre lo vi en los escenarios más que en los salones, Ah, en mi claro. caso. Sí, 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 sí. Entonces, siempre que habían toques, a veces me llevaban o algo así. Pero clases como tal, Mm. pues sí recuerdo que me llevó alguna, pero no, Pero lo no. que tienes en la cabeza es él Es tocando. más el tocando, Sí, sí, él allá sí. dándole. Entonces, pues si bien venía con esta idea, no tampoco era tan elevada, por así decirlo. No, no, o sea, yo sabía que no. Sí, O sea, yo no tenía tan metido en la cabeza que iba a ser pianista de teatro. sí, sí, sí. O sea, sí sabía que quería tocar piano con público, eso sí. Sí. Y pues más que todo por lo que mi papá, como te digo, tocaba en orquestas, pues por lo general son públicos gigantes. Claro, claro, Eh, claro. En las pero para un fiestas. niño, eso era wow, es todo ¡Ay, el mundo. increíble! Todo el Obviamente. mundo. Es Sí, obvio. y claro, llegué a la U, pues hubo ese choque. Yo, mire, es para un sector, es para Dunja. Es para Dunja, tranquilo, o sea, tampoco tan hasta allá, ¿no? Pero Y- entonces no íbamos tan mal. no, O no, sea, ya teníamos como. O sea, sí debió tenemos la ilusión. Siento que sí, 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 igual yo sí obvio. lo. Pero no era. No, porque claro, o sea, Claro. yo digo es por casos que he visto, no voy a decir nombres, pero sí he visto por ejemplo el caso de pianistas que viven soñando ser Chopin, Beethoven, Liszt, y yo, uff, bueno, me Oh, gustaban, a mí me encantaban también, hoy en día cambió un poco, también me gustan todavía, pero ha cambiado un poco la perspectiva sobre ser ellos, ¿sí? Yo nunca pensé ser Chopin. A pesar de que tú sabes que toda la carrera me Chopin mamaba Liber. Chopin, No, ¿sí? no, Chopin Me Liber, mamaba claro. Chopin. Pero pues, yo nunca pensé ser Chopin, ni Beethoven, ni esas vainas, porque yo sabía que pues ellos tuvieron otras condiciones y pues Sí. eran extremadamente talentosos y genios de esa época, ¿sí? Que genios hay muy pocos, ¿no? ¿Sí? Mm, Y entonces, bueno, llegó eso, comencé a conocer estas dos líneas que me gustaban mucho. Y pues comencé a darme cuenta que realmente la fama y esas cosas a mí no me atraían, ¿sí? Me sí, atraía era el hecho de tocarlas, de estar sí, ahí, ser como el que hacedor, por así decirlo, de sí. esas líneas. Y yo dando mi clasecita bien explicada, yo tocando mi musiquita andina bien tocada, ya. Ya, sí. Y pues nada, no me dio, pues por eso no me dio como duro Sí, como el ese... rompimiento. Que sí a otros ¿Qué a compañeros y otros? compañeras, sí. Sí, que oh, no voy a ser el rockstar o la rockstar. No voy a Bueno, hacer el claro. Porque también iban muy influenciados por sus géneros, ¿no? Entonces, exacto, digamos, entonces, si yo, a mí me gustaba el rock, vamos a decir, entonces yo, puta, ya.
O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer, no sé, Metallica es muy común en los guitarristas, por ejemplo, O, o no no sé. sé, o Freddie Mercury, como ese tipo de géneros, de cosas, ver a esas estrellas, ¿cierto? Ya en el escenario, pues tú tenías como esa visión. Mm, Pero pues la música también ha cambiado cómo se consume, ha cambiado cómo se difunde la música, mm. los géneros, no Hasta sé. su vigencia, de hecho, porque Ujú. ya antes un disco podía durar casi todo el año siendo reproducido de manera loca, todo el año. Ahorita es un Antes mes, una escuchaban, semana, no, y escuchaba, la gente escuchaba discos. y Ahora discos, ya. escucha sencillos, Sí. ¿sí? Ya no Entonces, hay álbumes, de hecho, ¿no? casi no. O Poco, sea, y es muy poco. raro. O sea, y la gente que, por ejemplo, compramos CDs o cosas así, pues ya no, porque la tecnología también cambia, entonces ya no hay, no hay grabadoras, ni siquiera ya los computadores vienen actualmente como en bandeja de CD. Entonces Sí. también la música se ha consumido de forma diferente y siento que cuando uno es chavito y quiere meterse como a esos mundos, pues también tiene que entender, volvemos a lo mismo, que no es una cosa específica, sino que son varias vainas, ¿cierto? O sea, que es un todo, sí, pero de muchas cosas que uno debe comprender y entender. Porque sí, finalmente, no sé, o sea, puede haber gente que, como Messier Perine, es una agrupación musical colombiana reconocida Mm, y que se ha ganado pues su fama y ha tocado por todo el mundo y tales. Y jamás en entrevistas pues que yo he visto de Catalina y eso, pues ella era estudiante de antropología de la Javeriana, nunca se imaginó sí. terminar pues siendo ese lugar mediático, pues lo que hoy es Monsieur Periné, ¿no? Y muchos artistas pues lo han logrado, lo han llegado. Mm. No es que no se pueda, pero ajá. Pero entonces ahí es cuando uno, entonces, claro, uno comienza a estudiar música y se da cuenta que son pocos, ¿sí? Y gente hay muchos, millones. Entonces, claro, hay ese cambio como de configuración mental de ampliar tus horizontes, ¿sí? Uno ve que hay más mundo, ¿sí? Y dice, es que son muy pocos. O sea, los que lo logran y son hiper famosos, son pocos, ¿sí? Y uno puede dar perfectamente 1000, 2000 nombres de artistas, pero eso frente a todos los músicos que hay en el mundo son muy pocos. Es una población muy, muy, muy pequeñita, ¿sí? Entonces, claro, ahora digamos que cuando uno ya sale a ejercer, se da cuenta de lo que acaba de decir, que el mundo es tan grande que en cada sector se necesita un músico diferente y de diferentes capacidades. Y con ¿Sí? diferentes Y obviamente gustos. Mosé Perené no va a llegar al pueblo no sé, de un pueblo por allá que queda en la Quinta Porra a dar Sí. clase en un pequeño colegio. No, porque No. pues ella ya tiene otras condiciones diferentes a nosotros, ¿sí? Entonces, Y no claro, busca eso, ¿no? no, exacto, obvio, Sí. ya, pues ya están, sí, Sí. están en otro tipo de condición, otro tipo de contexto, ¿sí? O sea, no sé, es como si yo me pusiera a dar clases de otra cosa, o sea, no, ¿por qué? No, O como si te montaras tu grupito de rock y voy a ser famoso. sí, no, Estaría bien random. sí, exacto, entonces claro, se amplía las posibilidades, como se amplía el mundo, se amplían las posibilidades, se amplían las ofertas, se amplían en los sectores donde se necesitan profesores, musicólogos, organizadores también musicales que se necesitan, Gestión. gestores, y Yo creo claro, que uno de los oficios más importantes hoy en día es la gestor, gestión musical. y En sí, todo. Tanto para famosos como para no famosos, la gestión musical es sí. fundamental. Pero Y ahí ya entramos al otro tema que estamos haciendo, que estamos hablando, que sí. es, como hay tanto mundo, tanta gente, tantas masas y tantas plazas de trabajo, Sí. ¿cómo se regula? Y ahí Ay, entramos horrible. a las políticas que se hay de música. Uy. Horrible. Es, bueno, ya uno, ya, bueno, salió, no salió, bueno, en un momento que esté, pero se metió al mundo laboral así de lleno, digámoslo. Y está ahí y entonces ya empieza a decir, bueno, o sea, llevo años chisgueando, llevo años que me paguen mi horita 10.000, a 20.000, 30.000 si tengo muchísima suerte en esta zona, ¿cierto? Y entonces estoy, bueno, bien, pero, pues madre, llevo 4 años con el mismo saco. Puta, llevo 8 años que no me compro otro Sí, sí. instrumento. En nuestro caso, a veces que es tan difícil conseguir el piano, Mm. no tengo el instrumento. ¿Sí? Eh, quiero, no sé, o sea, quiero como sí, mejores cosas. Hace poco una compañera de la licenciatura estaba haciendo una rifa
para un violín y el malparido violín valía 12 millones, ¿sí? Entonces ya ahí uno se da cuenta, también no solo es el tema como el laboral como tal, sino que uno se da cuenta que uno tiene unas necesidades como ser humano y que el arte por el arte no puede seguir siendo como lo venía trabajando, ¿sí? Entonces, claro, el arte es lo mejor y es lo único que nos podrá salvar, evidentemente, pero digamos que nosotros como seres humanos tenemos necesidades básicas, dónde dormir, qué comer, cómo vestir, ¿cierto? Entretenimiento, que puede ser una bobada al principio cuando uno está estudiando, uno no lo piensa mucho, pero después se da cuenta que cuando estás trabajando el entretenimiento te salva un montón. Distensionarte, claro, y no sé, incluso yo quiero ir a un concierto de tal cosa, o quiero comprarme un libro de partituras de lo que sea, que a nosotros nos encanta. O desplazarte a algún lado. O viajar, no sé, ¿dónde está la plata? ¿Sí? Y entonces ahí yo me empiezo a cuestionar, yo ya no puedo seguir viviendo de la chisga con esas condiciones de que me voy, o sea, me piden 20 temas en 2 días y tengo que viajar un montón de horas, escasamente me dicen que ahí me dan una ayuda con el transporte y la comida y no me dan un salario, ¿sí? Que es la situación de mucho músico, mucha música hoy en día y pues sobre todo acá en Tunja. Entonces cuando yo empiezo a darme cuenta de mis necesidades, quiero aspirar a más cosas, ¿sí? Y ojo, no es ser avariento, no es ser pequeño burgués, no es ser nada de eso, ¿sí? Parce, es una cuestión de verdad básica. Yo no puedo seguir viviendo con la cama y la mesa y ya, ¿sí? Yo necesito cosas. La gente, por ejemplo, en la pandemia se aprendió mucho eso. Yo lo aprendí cuando, lo que les contaba, estudié ese técnico en el colegio. Los espacios son fundamentales en una casa. Ah, sí. Entonces, ¿tú a dónde te puedes desplazar? ¿Qué puedes hacer? Entonces, yo estoy acá en mi habitación, pero entonces me puedo ir a la sala a trabajar otra cosa, ¿cierto? A mí me encantaría, por ejemplo, tener un cuarto, biblioteca donde tuviera todos mis libros, ¿cierto? Y tener ese espacio para mí, porque como persona tengo diferentes personalidades, diferentes perspectivas. Bueno, no es que estemos acá loquitos con trastorno de la personalidad, no es. ¿Cómo es que se llama esta película? ¿Fragmentado? No somos Patricia, ¿cierto? Pero sí es como que necesitamos darle salidas emocionales, físicas a nuestra vida, ¿sí? Y entonces eso lo da pues una capacidad económica básica, que a la que todos deberíamos tener derecho, ¿no? Exacto. Y entonces ahí entra también a jugar lo que habíamos comentado ya hace rato. Hay varias esferas laborales y varios mercados, ¿cierto? Y cada mercado funciona diferente, que es algo que tampoco se entiende de la esfera musical. Entonces voy a dar el caso, en mi caso, lo que me ha pasado alguna vez con ciertas personas. Por ejemplo, alguien que estudia ciencias sociales o alguna carrera teórica en la que realmente pues la mayor salida es dar clases, ¿cierto? Sí. Dar clases en universidades, en institutos, cosas así, ¿cierto? Por lo general es por contratos, ¿cierto? Por lo general las salidas más estables son contratos, ¿cierto? Porque pues, te dan tu horario, te dan... Ese es el mundo ideal. Ese es el mundo ideal, pero lo que pasa es que en la música, el mercado musical no se mueve tanto así en Colombia. Es muy... o sea, no, es que no, es muy poco lo que realmente se mueve por contratos. Lo que yo diría, porque puede haber más cosas, que se mueve más por contratos son eventos grandísimos en donde el gestor es el que tiene realmente un contrato, ¿sí? Claro. Sí. El artista o los artistas también tienen contratos si son una empresa. Si no son empresa todavía, créeme que no va a haber contratos, ¿sí? Ahora, también como docentes hay contratos, ¿sí? Y ¿cómo se dice esto? Como gestores culturales en las alcaldías y esto, también hay contratos. Pero, de resto, las mayores ofertas laborales de la música son informales, como la chisga, ¿sí? Como las horas privadas, de clases privadas, ¿cierto? Los arreglos, no hay contrato en arreglos, a menos que tú seas una empresa, como digo, como una banda muy, muy reconocida. Ante arreglos, transcripciones, eso no tiene contrato de ningún lado. Musicólogos, por lo general. Bueno, pero ellos normalmente se vinculan a entidades, ¿no? Se vinculan. También hay instituciones.
Como las universidades, institutos Pero hacen parte, investigativos, sí, hacen pero parte de... hacen parte del proceso del lugar donde están trabajando, pero no es un contrato que te digan, mira, vaya a estudiarme por allá al África, tal cosa. Con este contrato, no. Hace parte de ese proceso y de pronto con financiación te apoyan. Pero que realmente tengas un contrato para hacer una investigación de datos sí hay, pero muy raro. O sea, muy Pero raro. es chistoso, bueno, bueno, son muchas cosas. Pero voy a comenzar por lo último que hice en la investigación. Mira que sí hay, yo tuve, Sí. de hecho, un contrato para investigar los territorios acá en Colombia, ¿sí? Pero es para ¿Y qué? una magnitud Pero fue porque fue pues, con el Ministerio de Educación. Entonces, grande. cuando son con entidades públicas Eso, del con entidades Estado, públicas. ¿sí? Ahí sí hay contrato. Normalmente debe haber un contrato. ¿Por qué? Porque hay unas leyes, porque hay una regulación que obliga a las entidades a contratar, o sea, que haya un papeleo, una serie de cosas, porque como son dineros públicos, ¿sí? Entonces no es como que yo te los voy a dar porque sí, ya de manera informal, como que hazme esta transcripción, no, o sea, ahí todo contrato que tú hagas va a ser, toda vinculación o relación, así sean transcripciones, te las van a pagar por contrato, ¿sí? Y va a estar todo como muy definido y todo esto, entonces digamos que por eso buscar trabajo con entidades públicas es súper común. Entonces lo que tú decías hace un rato, hay mucha gente que se vincula a las alcaldías, ¿cierto? En lugares más pequeños. Ya, Instituciones, ya en instituciones, por ejemplo en Bogotá, que es ya más grande, hay vinculación en los CREA, que son los centros de educación local y distrital. Entonces ahí hay centros filarmónicos por barrio y localidad, pero pues es que es una cosa gigantesca. Y cada uno requiere como su docente, que hace poco estuvieron recogiendo bancos de hojas de vida para instrumentistas de cuerdas frotadas para que fueran a dar clase. ¿Sí? Entonces sí hay, pero con la entidad pública funciona así. ¿Mm? Con entidades privadas también hay ciertos niveles contractuales. ¿Yo qué pienso cuando hay contrato y cuando no? El contrato surge a partir de que sea lo suficientemente grande como para que me pueda demandar y perjudicar económicamente a mí, ¿cierto? En tanto el riesgo no sea tan alto de recibir una demanda y que esa demanda salga victoriosa, yo hago lo que se me da la gana como empleador, ¿sí? Entonces, pueden haber las demandas que quieran, pueden haber las cosas que quieran, pero no va a ser procedente porque pues no fue algo tan grande, no fue un proyecto como tan, ¿sí? Entonces también depende de eso, de la depende magnitud. de la persona o el grupo de personas, cuál es la visión de la empresa que te contrata, qué es lo que quiere hacer, ¿cierto? O sea, porque la informalidad en Colombia es Y, brutal, y eso es es lo otro. vasta y pues, Eso es lo otro. O sí. sea, hay mucha informalidad de muchos oficios, no solo en la música, obviamente, no solamente en la música para nada, pero es un medio muy informal en general cuando tú sales. ¿Sí? Porque más que todo por el hecho de tocar, en cualquier cosa que requiera tocar o temáticas netamente solo musicales, son informales. ¿Sí? Y la gente piensa que eso es como un regalo de Dios. Por ejemplo, las transcripciones, ¿sí? Si uno va a hacer una transcripción para alguien que no es músico, o bueno, alguien que necesita la transcripción, se debería cobrar esa transcripción, porque Claro. tú pusiste de tu tiempo, de tus capacidades auditivas, de tu programa para transcribir todo, que todo esté con señales de articulación, de técnica, pues está para ti. Pero en Colombia es como, ay, no me va a hacer la transcripción, pero es que usted tiene esa habilidad, solamente escoger y escuchar y hacerlo. Pues entonces hágalo. Pues hágalo usted. Gracias, ¿Sí? hágalo. Hágalo usted entonces. No, pero es que usted es músico y eso no le cuesta nada. Sí, no me cuesta nada de qué. Dígame. ¿De qué no me cuesta? ¿De qué no me cuesta ¿Será nada? que en esas Sí. horas que yo tengo que trabajar, así se demore 2 o se demore Mm. 20, yo no tengo que comer? ¿Yo no tengo que tener esas 2 horas donde vivir? No necesito el equipo, Claro. porque para las transcripciones en la actualidad, no, pues yo no sé si alguien todavía en papel Hay entrega algunos que sí. transcripciones, pero pues es lo más común, es tener el equipo, tener pues el final, el Sibelius, el editor que tú prefieras, y pues haces la transcripción, ¿cierto? Eso cuesta, o sea, ¿quién me lo va a pagar? Es que ese es el punto, o sea, bueno, es que ahí va también el tema, ¿no? De cómo vemos el arte. Entonces, ¿por qué creemos que a un abogado sí le debemos pagar y sí lo debemos contratar y él sí es valioso y no, pero a un músico que se pueden gastar el mismo tiempo? Y me atrevo a decir que los músicos nos gastamos más, Más tiempo. ¿cierto?
y nos gastamos más. Pero entonces lo de él sí vale por ser abogado y lo mío no vale por ser músico. Sí, a pesar de, puede ser de la UPTC, o sea que tú seas abogado y yo licenciada, y a ti te van a pagar más, o te van, no a pagar más, sino como a tenerte más en cuenta por tu profesión, como que es justa y válida, es seria, en cambio la mía no, pero ambos nos esforzamos, o sea... Sí, porque es que es por esta idea, yo creo, que es por esta idea de que la música es una materia que no necesariamente resuelva una implicación de tu vida en cuanto a, ¿cómo decirlo? O sea, como, entre lo económico, salud o económico, ¿sí? O sea, la música no te va a resolver problemas económicos, ni de salud, ni Ah, legal, ni ok. nada. Yo creo que como la gente no lo ve útil en esos aspectos, No le, pero, no le da una importancia. irónicamente, Irónicamente. irónicamente, claro Irónicamente. que sí les trae beneficios de salud, económicos, ¿sí? En su día a día, Mm, porque lamento decirles esto, pero ¿quién los levanta cuando están deprimidos? la música, sí, claro. ¿Quién les da las ganas de hartar cuando la ex los dejó? ¿Es cierto? O sea, como que la música está tan metida que la damos por hecho. Tal vez también sea eso. Y eso es lo otro, que como la música está tan en la mano de todos no importa quién. Que a menos que sufriera música, pues ya, si yo sufriera Ya música se, sí baila, ¿no? ya cagada, sí. Pero de resto todos la tenemos tan a la mano que todos sienten que la conocen. Y Sí. entonces, eso es lo que a veces, a mí es algo, un tema que va un poco, es como no negociable para mí. O sea, cuando alguien comienza a hablar con potestad de la música, no siendo músico, o sea, diciendo que la conoce y la reconoce por todo lado porque escucha mucha música, pues bueno, tienes razón en que, pues bueno, escucha mucha música y sabe variedad, listo, se lo acepto, pero que sepas cómo funciona, créeme que no, eso es una ciencia como cualquier otra, ¿sí? Que Es hables como, con prepotencia de es algo que que no hables tienes como, ni idea. exacto, es como que yo hable con prepotencia del alimento, ¿sí? Todos comemos. Y yo puedo decir que la carne es buena, que la leche es buena, no sé qué, pero la verdad yo no tengo esas respuestas. Yo no soy nutriólogo, por ejemplo, para Mm, decirte con certeza que tiene proteínas de no sé qué. Bla, bla. claro, o sea, yo te puedo decir, la papa tiene una cantidad energética alta. Y Sí, tal vez no deberías combinar la papa con el arroz, pero eso es un conocimiento ya general. No quiere decir que yo te diga, ah, es que la papa tiene tanta cantidad de sí, no. almidón. No, o sea, No me no. capacité, no tengo esa autoridad de decir que tal cosa es buena solo porque estoy más cercano, bueno, todos estamos cercanos a ese tema, ¿sí? Y es que eso pasa mucho. O sea, yo he escuchado esos comentarios por todo lado en Colombia. De que, pero es que ustedes se creen el erudito de la música, pero todos escuchamos música. Y yo, Ay, amigo. Dios mío, pero Ay, ¿cómo? amiga. O lo de la salud mental, por ejemplo. Que hoy todo el mundo se las da de De psicólogo y te psicólogo, dice psicóloga, que porque pues es un tema contractual y se habla mucho. Entonces ya todos somos psicólogos. ya todos sabemos. No, No. uno, pues claro, uno como humano aconseja al otro ser humano con lo que tiene, ¿sí? Pero no quiere decir que uno sea un psicólogo, Pero ¿sí? es que hay gente que ya se diagnostica. O sea, tú tienes tal, Mm. tal. Y es como, no. Entonces, claro, de todos esos Ujú. factores que acabamos de hablar, viene toda la precariedad laboral en música. Y, Porque y, se ve como algo que no debería ser pagado porque está ahí. y Está ahí, todo lo ya. tenemos, ¿por qué? Y eso es fácil, eso es y Es- como que todo el mundo también, digámoslo, en el sentido de que si suena algo, no sé, por ejemplo, yo cojo la guitarra y tal y suena, y yo digo, pues ya, o sea, eso está chévere y lo hizo en 2 minutos, pues es fácil. De pronto también, como a no tener esa visión de, es que hay mucho más de fondo a nivel musical que explorar. O sea, yo puedo, mm, y por eso nosotros a veces, cuando damos clase, ¿sí? Y entonces les enseñamos a los niños, generalmente enseñamos a niños, les enseñamos y logran sacar una canción de primero, cuarto, quinto, primero, se emocionan, los papás se emocionan y uno, pero, pues, ¿no? O sea, como que, entonces tal vez ellos lo ven como simple en el sentido de que suena y suena bonito y no conocen más y uno lo ve como pues es que hay tanto más y cosas tan complejas. O sea, tenemos esa referencia de que hay algo más complejo que podemos como equiparar y comparar. Entonces también otra deficiencia para que la gente no pague bien y para que varios músicos tampoco valoren su trabajo es el hecho del desconocimiento musical, ¿no? Que nos comentaba Paulita en otro episodio, que por ejemplo, a donde ella fue, no voy a decir a qué vez para no spoilear, a donde ella viajó, pues todo el mundo sabía leer partitura.
todo el mundo iba a conciertos. O sea, había una apropiación diferente de lo que implicaba Lo que es la cultura musical. lo que es la cultura musical. Entonces, si yo ya sé leer partituras siendo no músico, pues yo ya voy a entender qué es lo complicado de que tú vengas y me toques acá, no sé, la sonata tal, ¿sí? Entonces también es un poco eso, ¿no? Un poco de reconocer qué es la música, ¿sí? Pero pues en nuestros colegios, en esta educación colombiana, poco o nada se ve de qué es música. Y si se ve, solamente los ponen a escuchar y a dibujar qué es. Y ya. Ay, sí, es un dibujo, no sé qué, Y ya. Y es como, no, es O en una la clase de la disciplina. recocha. Es También una, hay... entonces, claro, es una disciplina Mm. que como cualquier carrera requiere tiempo, esfuerzo y además tiene un factor que tienen algunas otras carreras, que es práctica y teórica al mismo tiempo. A la vez que tú aprendes teoría, tienes que estar poniéndole en práctica de una vez. No como algunas otras carreras que te enseñan lo teórico y a veces ves los prácticos, no sé, en ciertos ejercicios no sé, por ejemplo, la materia de práctica de tal Sí, sí, sí. asignatura. Y cuando sales, pues solamente lo aplicas la teoría. Listo, en papel. Sí. No, música es, mientras vas estudiando, lo vas haciendo Mm. para que lo entiendas. ¿Sí? Si no, no Y de hay hecho forma. todo es haciendo, ¿no? No tanto Todo- como una todo es haciendo. explicación. O sea, sí hay explicación, obviamente hay Claro, literatura, pero todo es haciendo. O todo es sea, haciendo. La música, todo es. Tienes que hacerlo, tienes que mover tus manos, tienes ¿cómo que hacemos solfeo? moverte. Pues cantando. ¿Cómo aprendemos los Mm. ejercicios rítmicos? Pues Sí. haciéndolos, sí. O sea, es como... Y obviamente, como te digo, hay otras carreras que lo hacen, claramente. Pero ese elemento sube un poco más el nivel de dificultad de estudiarla. ¿Sí? No es tan sencillo. Y no se comprende. Sí. Es... Ah, ¿le abrimos? Sí. Vamos a darle paso a un invitado. Invitado especial. Invitado por favor. que se llama Rocky. Rocky-san. Entonces, claro, la gente lo ve tan sencillo que pues piensa que no se debería cobrar o que lo deberías cobrar muy poco, ¿no? Y también por la extensión de tiempo de la música. Ay, sí, como que es corto, entonces pues, no hay problema. Ya, fácil. Pago 10.000 pesos, son 2 minutos, 10.000 pesos. Puta, ¿Qué? usted no sabe lo que me partí el lomo montando esos 2 Mm. minutos, esos 5 minutos. Entonces, y ni hablar de los compañeros músicos, compañeras músicas que copian esas ideas, esas realidades y no cobran, ¿sí? O mientras yo entonces estoy diciendo, por ejemplo, te cobro 80 por acompañarte, entonces tú vas y le dices, yo le cobro 20, le cobro 30. Entonces, No, o sea, tampoco me estás ayudando, nos Entonces- estás entonces ayudando. para que de pronto el público, si hay público general que escuche, ojalá, que más adelante haya público general que escuche esto, Sí. lo vamos a poner en escala. Hay 2 obras, ¿sí? Mm. Tú me vas a pagar por tocar 2 obras. Una es una canción, por ejemplo, un género bolero, ¿sí? Sí. Es lento, despacito. Y voy a poner un límite, son 2 minutos Mm. en los que hay 200 notas. 200 Sí. notas, recuerden, 200 notas. Uy. Pero hay obras Nunca de he piano, pensado- Sí, sí. hay obras de piano que duran 2 minutos y perfectamente pueden tener 1200 notas, perfectamente. Ahora, ¿por cuál te voy a cobrar más? Obviamente por lo que tiene Más mayor fácil. dificultad, pero son 2 minutos también. A veces la gente lo ve en escalas de tiempo y no de proporción, por ejemplo, técnica, ¿sí? Son 2 minutos igual que la otra hora, son exactamente los mismos 2 minutos, pero es que la otra tiene muchísima más dificultad que la otra, ¿sí? Mm. Entonces a veces lo que la gente no comprende, pero es que son 2 minutos. No, pero es que la otra es 2 mucho minutos más. de qué. Pero es que Sí. son 2 minutos de 1200 notas con técnicas. Y ¿no? aún así, pues el bolero de los 2 minutos, pues tóquelo para que me contraten. Mm. Si solo son Mm. 2 minutos. Y no trata de Sí. explicarlo y pues mucha gente a veces se pone un poco brava. No digo que todo el mundo obviamente, Sí. pero algunas personas se ponen bravas con uno, pero es que son 2 minutos o 5 minutos o Sí. 10, lo que sea. Pero es que yo digo, señora, es que tú me estás pidiendo una obra muy compleja. Una vez me pasó, de hecho, Uy, eso fue muy chistoso. Yo voy a contar esa anécdota. Por ejemplo, una vez alguien me llamó para tocar un evento, no me dijo, no Sí. especificó, no me especificó bien el evento, pues, de Sí. qué era. Pero dijo, es que yo estoy enamorada de la balada número 1 de Chopin que sonó en la película del pianista. Y esa obra ¿cuánto dura 15 minutos, creo. No importa que dure 15 minutos, es lo perro. Entonces te lo pone acá. Sí. Dura como 15 o 18 minutos. Sí, es largo. Y quería que tocara esa y otras canciones más. Y yo le dije, uy,
pues yo te cobro entre 350 y 400. Claro, Y ella dijo, ¿qué? ¿Por una hora? Y yo, sí señora. claro, es que ¿Por la qué? balada. Y yo le dije, pues lo que pasa es que la balada número 1, si quieres que la toque completa, y yo, sí, yo quiero que la toques completa. Listo. Es una obra de piano, ¿sí? Es una obra de piano que tiene una dificultad muy alta, ¿sí? Entonces yo necesito estudiarla con mucho tiempo para poder ejecutarla. No es que simplemente lo pueda ejecutar y ya, porque es una obra que mide las capacidades Sí. pianísticas del pianista. Sí, por Y eso ya- salió en el pianista, amiga. No, pues es una obra cumbre de piano, ¿sí? Es una obra muy difícil. Y la señora, no, que no me va a pagar eso. Y yo, pues no trabajo. Pues Y yo gracias. si quieres, puedo tocar más canciones. Porque esas canciones tienen una dificultad menor y sí puedo Sí. aprender más en extensión, o sea, más Sí. cantidad de canciones. Pero no puedo tocar esa canción por ese precio, por esa obra. Y ella, no, entonces que no. Y yo, no, entonces no trabajo. Pero eso también es no, Sí. no regalarse, porque entonces, por ejemplo, habría De otro. otro, No, deme 100. No, eso está muy caro. Bueno, se la dejo en 70. ¿Listo? ¿Qué error acabas de cometer, amigo? no, O sea, yo le diga. pedí a ella 350 porque era el desplazamiento del piano, o sea, que era con mi piano primero. Segundo, pues el tema de la línea, que tenía que llevar línea. Entonces yo dije, ¿dónde voy a conseguir la línea? Pues o tengo que comprarla o me toca adquirirla en algún lado. Listo, la línea, el sonido. Me dijo que si era con el sonido del piano o con el sonido allá. Pues yo le dije, no, pues es mejor amplificado. Y ella, ay, entonces bueno, te va a tocar conseguir el sonido. Bueno, entonces el desplazamiento, el sonido, bla, bla, bla. Obviamente, pues ella no me va a ayudar tampoco para el transporte de vuelta. No, y no, es la balada. O sea, cuando Y en la el momento en el dificultad, que eligió la eso. dificultad y el tiempo, porque me dijo que era una hora de corrido. O sea, no tenía chance de descansar una hora, sino todo. Sí, Entonces, claro. imagínense ustedes una hora pensando a full, pensando todo a full, haciendo cálculos a full, porque eso es lo que estamos haciendo, cálculos todo el tiempo tocando. Sí, sí, sí. ¿Sí? Una hora, o sea, Sí. no es tan sencillo hacerlo una hora. ¿Sí? No, y, o sea, era la balada. Ya no hay discusión. Sí, o sea, en el momento que ya elegí la balada ya fue súper No, o costoso. sea, es que es muy, o sea, es que es la hora. No, es que la balada. Ni siquiera, o sea, lo tocan en conciertos de grado, ¿sí? Sí, es para que no, duran años y también, o la gente cree, sobre todo piensan que esas obras académicas son como muy sencillas, ¿sí? Y entonces le piden a uno, no, yo quiero toda esa música y no sé qué, y uno, bueno, pero le cobra tanto, pero... Sí, piden conciertos, es que son, Sí, piden conciertos eh, de grado y cuando uno... son repertorios de concierto de teatro, entonces me dicen, no, pues ahí te cobro tanto porque es que o sea, me estás pidiendo un repertorio muy pesado. Y a veces lo piden con, pues, con tiempo, muy poco tiempo también, ¿no? Con 2 semanas, una semana o 3 días de anterior y no. Aparte, es que creen No. que uno que qué o Si qué. uno trata de explicarles, pero pues es que también, señor espectador, es deber suyo informarse, ¿sí? Claro. Es deber suyo preguntar cómo funciona. ¿Cómo ¿sí? es la cosa? Sí, porque yo no voy a, por ejemplo, no sé, contratar un maestro de construcción De construcción. pensando que solamente es poner ladrillos y quitar paredes. No. No, a eso hablábamos y hay gente que dice, no, es que, no sé, por ejemplo, pintar es muy fácil. Vaya, hágalo, ¿sí? O no sé, hacer las regatas, que es como todo el hueco que tienen que perforar para meter la conexión de luz, todo eso, o de agua, lo que o sea. algo tan simple como el origami, ¿sí es? No, Claro. no, la gente que hace esos areticos, ¿no has visto? Esas artesanías en origami y todo eso. O sea, es que el conocimiento Vale. de donde venga, vale, ¿sí? O sea, yo no tengo ni puerca idea de cómo colocar una toma. O sea, a mí me vas a poner a colocar, yo no voy a saber eso, ¿sí? Pero a mí me preguntas cómo toco esta obra o qué quiere decir esta nota o esta figura, yo te lo voy a poder explicar, ¿sí? Y cada uno a su oficio y cada uno a su quehacer, pero es que es como... Sí, ahora digamos que ya como pues habiendo puesto como todo ese contexto de cómo se desvaloriza todos estos temas, eso se ve implicado en todas las leyes que hay de música en Colombia. En los que no hay. contratos, o que no hay más bien. Sí, Comencemos por ahí. que o no sea, hay, sí. bueno, les voy a cantar como una cosa, como para que lo tengan en cuenta cuando salgan o cuando se les presente la oportunidad, no importa lo que sea. Y es que hay diferentes tipos de contratación, ¿no? Entonces llegamos al punto en el que dijimos, bueno, ya, o sea, la informalidad, ya hablamos bastante de eso, y decimos, no, vamos a
contratarnos en lo que sea, ¿sí? Yo voy a pedir contrato. Incluso tú mismo puedes hacer el contrato y puedes que te lo firmen y todo, o sea, no hay lío, ¿sí? Pero entonces hay varios tipos de contrato hoy en Colombia para cualquier trabajador, porque número uno, no hay como una categorización específica para lo artístico. O sea, se mide con el mismo rasero todas las formas contractuales, ¿sí? Y no se tiene en cuenta, no sé, no solamente lo artístico, por ejemplo, las trabajadoras, las empleadas del servicio, ¿sí? Las señoras del aseo. Ellas trabajan como mulas y deberían tener una categorización específica, pero como el trabajo doméstico no vale, ¿cierto? Entonces, bueno, eso ha avanzado un poquito en ese caso, pero bueno, hay unas cosas ahí. El punto es, hay varios tipos de contrato. Entonces tú llegas, sales y dices, voy a ir a un colegio. Vamos a decir, normalmente en los colegios hay un tipo de contrato que es el contrato a término fijo, ¿sí? Que el contrato a término fijo te lo dan por un tiempo fijo, determinado, sí, ¿cierto? Ese contrato contiene básicamente pues los juguetes, generalmente, lo que yo llamo con todos los juguetes. ¿Qué es con todos los juguetes? Cuando uno crece, bueno, siempre, ¿no? Uno tiene que pagar la salud, uno tiene que pagar la pensión. Antes uno podía elegir las cesantías. Uno podía elegir no pagar la pensión y las cesantías. Hoy el gobierno en la actualidad exige que todo se pague a la vez. O sea, es obligatorio, tú lo debes pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque pasó mucho, y a mucha gente le pasa hoy en día, o sea, ya gente mayor, ¿sí? Pagaban la salud porque pues siempre se ha considerado obviamente algo importante, tal, o porque quiso yo cosa, pero la pensión no la pagaban para ahorrarse la plata. ¿Y qué pasa? Para lo que funciona la pensión es que cuando tú llegues ya a viejo, todos vamos a llegar a viejos, a viejas, pues tengas cómo vivir, y no tenían cómo vivir, porque no pagaron la pensión, trabajaron toda una vida y les toca seguir trabajando ya sin las mismas capacidades porque se quisieron ahorrar esa plata, o porque los empleadores les quisieron robar esa plata también, ¿no? Y les decían, no, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué se meten, sí, como en esa vuelta? Y entonces ahí también pues hay un tema bien complejo alrededor de qué consideramos en nuestro futuro y cómo vemos la inmediatez. Pero bueno, entonces está como todo este tema de salud, pensión, cesantías, tal. Cuando un trabajo te ofrece eso, tú ahí mismo dices, sí. No mentiras, tienes que mirar más cosas. Pero una cosa muy difícil ahí de conseguir para un músico es eso. Y los de término fijo normalmente lo tienen. El empleador paga una parte y tú con tu sueldo pagas la otra, ¿sí? Entonces hay un porcentaje, no me acuerdo qué porcentaje es, si es el 8%, no sé. Hay un porcentaje obligatorio, también depende del salario que tú te ganas. No, es que depende también de la institución. Pero bueno, digamos que es el 8%, voy a decir. Entonces tu empleador va a pagar una parte de ese 8% y tú vas a pagar con tu salario la otra, ¿sí? Entonces, y eso que paga tu empleador no te lo debes sacar del salario, ¿no? O sea, eso es fuera de. El otro si lo pagas con tu salario. Entonces ahí se mueve como todo ese tema. Hoy en día para el salario mínimo, salud y pensión está en 380. ¿80? No, 373.000. Deben cobrar 73, seguro. Sí. Ah, a mí me conoce otra cosa así. Sí. Sí. Porque también está lo de la ARL, que es el seguro contra riesgos y tal, laborales. Entonces también como que están esas diferentes aristas. Está también el contrato a término indefinido, que es un mundo ideal. Que es el tipo de contrato que, por ejemplo, tienen los docentes vinculados al distrito, ¿sí? Ellos tienen un contrato por término indefinido, ¿qué quiere decir? No les van a echar, ¿sí? Tendrían que hacer algo, tendrían que romper el contrato, o sea, hacer algo que les decía el contrato que no debían hacer para que los echaran. Romper una norma del contrato. Exacto, romper el contrato, ¿sí? O sea, ¿el contrato qué es? Pues es un acuerdo entre dos partes o más, en la cual tú dices que... en la que tú dices que estás de acuerdo con algo, o sea, cuando tú lo firmas, tú estás de acuerdo con esas condiciones que te dieron, ¿sí? Entonces, si tú lo rompes, pues claramente te echan. No, eso sí, normal. Pero para ellos es más difícil, por lo que pues ya está a término indefinido, hasta lo que tú dures, hasta que dure tu edad de pensión, lo que sea, bueno, lo que tú estés haciendo, ¿sí? Y con todos los juguetes, y no solo juguetes normales, tienen prima tras, ¿cierto? Los empleadores normales tienen solo una prima al año, o sea, los término fijo, ¿cierto? Entonces, la de final. Exacto. Y los otros sí tienen mitad, la de final, la prima. Y creo que tienen otra. Tienen otra. Y bueno, y depende con quién estás contratando, también tienen descuentos en ciertas cosas. Entonces, sí, por ejemplo, lo de salud, pues un descuento fijo que siempre vas a tener. O sea, te van a decir,
te pagan, no sé, te digo, te pago 2 millones de pesos, ¿sí? Pero tú de eso tienes que descontar salud y pensión. O sea, pensión ARL. Y ARL, sí. Y bueno, y otras cosas si estás contratando con otra persona. Es que depende del Depende del tipo de contrato, pero más o menos eso es lo que siempre se maneja. Entonces, por eso con la ARL ya serían unos 380. Entonces, si te ganas el mínimo, como te puedes dar cuenta, pues ya se te va cortando el salario. Entonces, a veces uno no hace esa cuenta y uno le dicen, uy, me va a pagar tanto. Y uno, pero marica, es que me toca esto, ¿cierto? Fijo. Ahora, Y transportes. bueno, ahora están dando, eso sí no es fijo, pero se supone, dan auxilio de De transportes, transportes. que está como en 160, no es 130, algo así es el auxilio. 130 creo. 130 creo que es el auxilio de transportes, que eso es fuera del salario, digamos, pero eso sí, no es obligatorio, solo depende del empleador quien lo dé. Ahora bien, está el contrato favorito para los músicos, que es lo que queremos hablar, y para todos. Y que más afianzó nuestro querido presidente. No Un, voy a decir su nombre, pero bueno. un doctor, un doctor que no quiere Sí. hablar. Sí. Ese doctor decidió, bueno, sale el contrato por prestación de servicios. La bien llama OPS. OPS. Y horrible el día que eso se creó, ¿sí? El contrato por prestación de servicios es el contrato más común que hay, ¿sí? Entonces te contratan, ¿cierto? Es un contrato, lo mismo, tú lo firmas, pasas papel, está normal. ¿Qué es lo que pasa? Ese contrato, y miren que para este episodio, juiciosos, igual en los diferentes episodios voy a buscar como fuentes y cosas así, cosas que hayamos leído nosotros, que hayamos mirado, y las voy a poner siempre en la descripción. Pero hubo una tesis de un mancito de la Javeriana, un abogado, de hecho, y que hizo su tesis de pregrado de la Javeriana sobre eso, sobre la condición laboral de los artistas y los estatutos que habían acá y los estatutos que había en nuestros países. Y una de las cosas que él decía era que la mayoría de músicos eran contratados por prestación de servicios, de artistas. Entonces, ¿qué pasa? Ese contrato te pueden sacar cuando quieran, ¿sí? Es decir, si yo contrato a Jonathan hoy y le digo, te contrato por 6 meses, y al mes le digo, no, ya no me gustó, chao, ¿sí? Y lo saco, y lo hago, ¿sí? O entonces, bueno, te puedo sacar. ¿Qué pasa? Cuando a ti te sacan por término fijo, tú tienes derecho a una liquidación, ahí no te pueden... No te liquidan. No te liquidan. No te dan, por así decirlo, un dinero de más porque prestas un servicio y pues ya no van a requerir tu servicio, lo que hacen es darte un auxilio de, bueno, te liquidamos con tal dinero para que pues todavía no. Porque se piensa en el trabajador, decir, acabo de perder su trabajo, entonces mientras busca el siguiente, sí, que tenga un dinero de colchón. Por eso la liquidación es tan importante. Cuando a ti no te la dan, pues entonces quedas jodido. Exacto, entonces eso es lo que hace muchas personas no entienden, que por lo general casi la mayoría de contratos que se usan hasta en alcaldías para músicos son por OPS. Siempre. Entonces eso de que mijito consigas un contrato rápido, eso no es tan factible, ¿sí? Porque lo que tienes que conseguir uno a término indefinido o definido, por así decirlo, eso es una maravilla. O sea, eso es rarísimo. Eso es la lotería por un músico. Claro. Lo que vas a tener como un común denominador es OPS. Entonces, lo que tú dices es un contrato por horas. O sea, tú distribuyes tus horas durante la semana, cumples tu horario, cumples tu carga horaria, te pagan las horas y ya. O sea, no tienen ni vacaciones, ni primas, ni descuentos de esto, ni descuentos del otro. Y además tienes que pagar lo mismo que todos los demás: salud, pensión, los 373, más la ARL, si la piden. ARL, sí. Que normalmente sí la piden. Y también en algunos lados piden cesantías. O tener un fondo de. ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. ¿Sí, cesantías? Sí, cesantías. Sí, es que tiene un nombre esas empresas. Pero se me olvidó el nombre de esas empresas. Pero bueno. Ay, no, es mismo. Pero que hay varios. Están los olivos, está. Es que Bolívar, Seguros Bolívar, ¿no? Un montón. Por venir. Por venir, sí, hay un montón de empresas y todas te cobran algunas diferentes. Entonces, es que no, eso es complejo. Es complejísimo. Entonces, pues realmente, de todo el dinero que ganas haciendo tus horas, te mochan esa plata. Ahora, si te sobrepasas del mínimo, te cuentan pues, como que estás ganando ya como salarios prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienes que pagar planillas. ¿Qué son las planillas? Malditas planillas.
porquería. Te maldigo mi planilla.com. Sí. Tienes que mes a mes descargar X cantidad de dinero según la plantilla de cada empresa, Sí. porque te excediste del mínimo. ¿Sí? Mm. Ahora, si yo, no sé, hago un ejemplo, si te estás ganando, el mínimo está en 1.200.000, ¿cierto? 1.000.000, sí, como 200 200 algo, o algo. 100 algo. Bueno, sí. ¿A qué le Pues, vamos? vamos a poner una tarea que no me acuerdo bien Sí. las tarifas, 1.200.000, Sí. listo. Si te pasaste a 1.400.000, bailas, móchele los 300 y péguele de lo que es salud, pensión, bla, 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 ARL, y móchele la planilla, porque te pasaste el mínimo. Que Claro, pueden ser perfectamente 500.000, 600.000 pesos que te va por todo. porque Por es todo, por todo. como consideran tú, sí, como miden los ingresos de cada Mm. clase social, y entonces ya como eres clase media rica, entonces no, ganar el mínimo no es ser. Mm. Sí. Entonces es un contrato que desfavorece mucho y das mucho. ¿Sí? Mm. En otros contratos, pues sí es un poco, o sea, realmente sí me siento muy justo porque pues puedes tener casi la misma carga horaria de algunos contratistas y pues te mochan 600.000 pesos sin primas, sin vacaciones, sin... es No, como, y no les conté, pero en el contrato a término indefinido te pagan las vacaciones. O sea, tú nunca dejas de recibir tu salario, ¿sí? Y eso es muy hermoso, porque en el término fijo y en el contrato por prestación de servicios, ¿qué pasa? A ti se te acaba el contrato, que normalmente es cuando dan vacaciones o y lo que sea, y ya. toca renovar O hasta sea, el te otro año. pagan lo que el contrato diga. Entonces, si yo te digo que del 1 de abril al 6 de agosto, eso es lo que te van a pagar. Nada más. Y cuando te dicen, tú dices, quiero mi semana de vacaciones o lo que sea, te dicen, bueno, sí, puede volver. Pues Normalmente le da por depende de la eso. relación, pero es una semana desempleado. O sea, eso es así, no es como que te estén haciendo un favor, te están quitando tu trabajo porque no te pagan esos días. Y sí deberían pagarte, porque es que hay gente que dice, ay no, pero es que usted está descansando. Marica, es que trabajar es una mierda, entonces necesito descansar y eso es parte de mi vida, o sea, una parte importante del ser humano es la actividad laboral, ¿sí? Y por eso nosotros buscamos como una actividad laboral pues que sea acorde a nuestros gustos e intereses, como en este caso la música, pero es que es terrible, entonces no te pagan vacaciones. En el caso del contrato por prestación de servicios, no te pagan salud, no te pagan pensión, porque todo, o sea, tú lo tienes que pagar, Y tú pero, lo tienes que pagar pero el además, ¿sí? empleador no te lo No. paga, ¿sí? O sea, no te paga un porcentaje, que es lo que sí deberían hacer. Tú pagas todo porque tú eres tu propio jefe. Y entonces venden ese discurso de que tú Tú eres eres tu tu jefe. propia empresa. Tú controlas tu tiempo, tú controlas tus horarios. Por eso en contrato por prestación de servicios es muy común que no haya horarios. Pero te meten un montón de carga académica y es flexible. Entonces tú cuadra tu tiempo, pero pues ¿qué te toca? Pues esclavizarte, meter las horas hasta donde no puedas más, ¿sí? Y hacerle. Y acá no hay día, no hay domingos. Me acuerdo que en el contrato que les contaba que tuve el año pasado, un compañero que pues, manejaba lo de los dineros del proyecto, bueno, todo eso, que unos gestores y bueno, sí, personas que trabajan en el proyecto le dijeron que no, que, o sea, él les dijo como envíenme esto hoy porque tal, tal, tal. No, yo no envío eso, ¿por qué? Porque hoy es domingo y él, acá no hay domingos, acá no hay días, acá se trabaja, pero es que es diciembre. Era diciembre, no, Sí, o me sea, acuerdo. eso no es mi problema, ¿sí? Usted me tiene que entregar ese trabajo, entonces sí, es flexible, pero tú tienes que trabajar hasta las nalgas, tienes que hacer un montón de cosas que pues no, ¿sí? Sí, No entonces, van. sí, matar flexibilidad por gastos, impuestos muy altos es lo peor, porque realmente a veces, no digo en mi caso, pero a veces Mm. ciertas personas sí he escuchado los comentarios, sientes el tiempo perdido, porque todas esas horas que pagaste en impuestos son más los impuestos de lo de las horas que trabajaste, entonces como que no se compensa, ¿sí? Es que No es, se como, compensa. es complejo. Y también entonces pasas por eso. Entonces no tienes, en el caso de la gente que no tiene ese contrato y no tiene el horario fijo, eso es muy duro. Mm. Eso es muy feo. Eso es muy feo Es- porque no hay nada más rico que lleguen las 5 o 6 de la tarde, el horario que sea laboral tuyo.
y salgas y ya estés tranquilo, ¿sí? Y bueno, nosotros como docentes tenemos otra cosa, y es que trabajamos fijo, ¿cierto? En la institución o con si es particular, con la persona, pero fuera tenemos que seguir trabajando, porque hay que planear, porque hay que escribir la música, ¿sí? Porque hay que preparar el material didáctico, o sea, eso es una cosa que no te la pagan en ciertos trabajos muy ideales, pero en general no te la pagan. O sea, ese trabajo no es No, no, remunerado. no. A ti te remuneran es lo que estás ahí y eso no te lo remuneran igual bien. Entonces, es una cosa loca. Ese tema de los contratos es una cosa injusta, que no tiene regulación para el tema musical artístico, y por eso mismo el mercado musical es muy diferente al de otros oficios que por lo general siempre se maneja con estos tipos de contratos, pero en el musical, pues como acabamos de decir, se obvian muchas otras habilidades y muchos otros tiempos que uno usa para desarrollar su oficio. Los ensayos, el desplazamiento, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que no tenemos en cuenta porque yo creo que, pues, parece que estamos haciendo música y tal vez hasta nos paguen bien por cierto X o Y trabajo que uno diga, uff, me pagaron tanto por acompañar, pero eso no quiere decir que Y sean no son tan malas fijos. las condiciones. No Sí. son fijos, no hay Y no estabilidad. hay estabilidad No en hay ningún estabilidad. trabajo porque, pues como acabamos de comentar, no es un común que la gente quiera pagar por ciertos eventos musicales. Entonces lo que acabo de decir, los acompañamientos, obviamente como es alguien que está estudiando y también está en las mismas condiciones que uno, trabajando y estudiando, no va a pagar tantos pianistas acompañantes en nuestro caso, por ejemplo. Y no es algo fijo. No es como que todos los meses ganes 1 millón, 2 millones, no. Puede haber un mes que ganes 500, uff, súper bien. En un mes, en una semana, de hecho. Como hay meses en donde nada de acompañamientos, ¿listo? A las chisgas lo mismo. La chisga desde la mitad del año para allá siempre hay chisguitas. Y sobre el final de año se incrementa un montón. Puedes tener perfectamente el día 3 chisgas. ¿Sí? Pero en la otra mitad del año, la del principio, no hay casi que nada. Son en enero, febrero y igual ya. es muy fluctuante. O sea, tú no sabes si este año te van a pagar lo mismo que te pagaron por la chisga el año pasado. Exacto. No sabes si te van a contratar en el mismo número de pueblos. O sea... Y además el contrato es directamente con el gestor, no con los músicos. Los músicos no tienen contrato. El gestor coge todo el dinero con el que va a pagar el evento y usted apáñeselas como pueda. Páguele a quien necesite para generar el evento. Si tiene plata para pagar de músicos, bien. Si no, ahí ve a quién amanguala para no pagarle. O ahí verá a quién le pague y a quién si no. Sí, a quien le da 1.000 pesos y un tintico o una cerveza y ya, y chao. Y transportes, a veces o lleguen allá o menos mal la persona pues tiene su transporte y pues los lleva. No, ¿sí? y los problemas que pueden surgir en cualquier momento. Cualquier Los evento. accidentes laborales. No, si se te cayó de instrumento porque otra persona no sé qué se te tropezó o lo que sea, bailas. Si se dañó tal cable, bailas. O si te caíste tú. O si estabas tocando y no se te resbalaste alguna cosa, tuviste algún... Nada, o sea, no hay nada. Entonces, bueno, esto es un tema, como todos, diría el negro, que tiene mucha tela para cortar. Pero antes de irnos, sería bueno, pues los quiero dejar como con esta idea de, 1, no regalen su trabajo. 2, valórenlo. 3, busquen oportunidades laborales dignas. 4, luchen por esas oportunidades y no se dejen arrastrar, no se dejen ganar. Queremos comentar algunas cosas de México y Uruguay, no pudimos, pero bueno. Pero es importante eso, o sea, como estar en esa constante, estar informados, lean el contrato, ¿sí? O sea, eso es algo como que yo digo básico, infórmense más sobre esto. Hay muchas cosas que pueden cambiar, esto sí puede cambiar, por lo que, por ejemplo, en la actualidad se están mandando reformas, cosas así, pero igual es importante estar actualizados para saber usted qué es lo que puede pelear, cuáles son sus derechos como empleado, ¿sí? Y que no porque seamos músicos y porque la estamos pasando súper chévere y viviendo lo que nos gusta y tocando y viajando, no tenemos necesidad. No tenemos necesidades y no merecemos unas condiciones dignas laborales para subsistir, porque todos tenemos necesidades, ¿cierto? Tenemos responsabilidades, ya sea con la familia, con los hijos. Tiempo. O sea, el tiempo y la capacitación, que eso es lo que realmente nos da un poco de furor, como rabia, porque el tocar 5 minutos, el tocar 2 minutos requirió años, sino mínimo una década de estudio.
Sí, sí, o sea, de Mínimo, verdad. mínimo una década de estudio, Es o casi una década. Porque fijo casi que todos salimos a los 8, 7 años de estudiar. Y los otros 3 años, terminar de formarnos afuera. No, claro. O sea, yo salí en 2014, inicié a tocar piano en ese año y me gradué el año pasado. 9 años. Bueno, y sigo tocando, ¿no? No quiere decir que no siga tocando. Pero O sea, como tal, ya digamos profesionalmente, profesional, 9 años. 9 O años. sea, fueron 9 años que me partí el lomo tratando. Y hay gente que tiene el privilegio desde chiquis triquis, 7, 8 Está formándose. ya está tocando. Entonces, sí es valorar que es todo un producido y que no es algo inmediato, ¿no? Entonces, pues, esperamos que les haya gustado mucho el episodio de hoy. No olviden ver nuestros demás episodios, compartir, darle me gusta. Síganos en YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, como @la séptima música en contexto. Hasta otro próximo episodio. Hasta luego.